Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda carta de Timoteo y el tema es Dios es fiel, pero el título se llama Fiel hasta el final, identificando los instrumentos útiles al Señor. Y vamos a hablar acerca de esta carta, de la de segunda de Timoteo, capítulo 2. Y quiero que entendamos esto. Tenemos aquí en el gráfico una pluma y un papiro. Y esas fueron las armas que Dios utilizó para traer mensajes poderosos sobre la iglesia. Y entonces encontramos que en estas cartas Dios derramaba tanta revelación, pero para poder traer semejante revelación, siervos como el apóstol Pablo tuvieron que vivir prisiones, aún físicas, y con una fortaleza tan tremenda, porque en medio de sus aflicciones, que eran bastante fuertes, Dios hacía milagros, Dios hacía resurrecciones, Dios convertía a una gente de un corazón muy duro y muy difícil. Y quiero que me acompañen durante todo este viaje. Vamos a aprender juntos acerca de todo lo que Dios habla a través de esta carta. Vamos a hacer un análisis. ¿Listo? Así como pasó el jueves, que les prediqué de un análisis que hice al libro de Ruth, a todo el libro de Ruth. Pues hoy vamos a analizar esta carta que es bastante poderosa. Las temáticas a tratar. ¿Qué narra segunda de Timoteo, capítulo 2? Segundo punto. ¿Qué son la honra y la deshonra? Tercero. ¿Cómo te ves en Cristo Jesús y cómo quiere tenerte Satanás? Punto 4. Función de los falsos maestros y profetas. Y quiero que arranquemos viendo esta imagen que está a mano derecha. Dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Por eso está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Y encontramos aquí, recordemos que Jesús, humanamente, era carpintero, e hijo de carpintero. Y aquí encontramos utensilios de carpintero y cómo él empieza a trabajar sobre la madera. Recordemos que espiritualmente menciona que la madera, el barro, nos habla acerca de algo débil. Pero para los elementos que iban a utilizar acerca del tabernáculo de Moisés, Dios escogió la mejor madera, madera de acacia. Esa madera simbolizaba aquel Jesús que a pesar de ser hombre, era el mejor. Entonces, mire cómo es esto. Llega el Señor y empieza a trabajar en nosotros, como aquel carpintero tallando la madera. Y es difícil, porque Él utiliza diversos tipos de situaciones, aflicciones que van a quebrar nuestro ego, que van a quebrar todo nuestro ser, nuestra humanidad. Y cuando ocurre, es que aflora lo que hay en nuestros corazones. Ejemplos en la Biblia hay miles. Encontramos aquel Pedro. Pedro
que tenía un temperamento tremendo, terrible, fuertísimo, demasiado débil. Cuando le digo fuertísimo, es que era incontrolable. Y cuando le digo que era demasiado débil, era que muy impulsivo. Pero entonces Jesús lo transforma. Y en medio de todo, Pedro le dice, yo te amo más que estos, mi vida daré por ti. Y cuando Dios empieza a meter sus manos y empieza a trabajar en él, lo prueba en medio de sus hermanos, de aquellos discípulos que cuando vieron lo que pasó con Jesús, se asustaron. Pedro fue el único que en medio de su cumplimiento a su palabra, saca la espada, le corta la oreja a Malco y trata de defender a Jesús. Pero es confrontado por el mismo Hijo de Dios. Y entonces le dice, guarda tu espada, porque al que hierro mata, a hierro muere. O sea, al que a espada mata, a espada morirá. Y entonces Pedro queda confrontado, queda con miedo, se ve impotente para poder salvar a Jesús. Y finalmente lo niega 3 veces. Fue tanto el impacto que se devolvió al mundo donde Jesús lo había sacado. Y el mismo Jesús tuvo que ir nuevamente por él. Y todo eso logró una transformación aún en el temperamento del mismo Pedro. Entonces nosotros vivimos situaciones difíciles y es complejo, es muy complejo. Y encontramos que Pablo en esta carta se encuentra solo. Todos lo abandonaron, menos Timoteo y la mamá de Timoteo y la abuela, Loila y Eunice, quienes le infundieron a Timoteo la fe en Cristo Jesús. Y quiero que veamos un poquito de esas prisiones. Vamos a ver una introducción histórica, contextualizada, a lo que Pablo estaba viviendo en ese momento y que escribe en esta carta. Préstele atención. Vamos a ver punto por punto. Mira, cuando Pablo empieza a escribir esta carta, él es encarcelado en Roma. Lo arrestan, un arresto donde él estaba viviendo. Fueron al domicilio y lo arrestaron. Y eso está en Hechos, capítulo 28. Un arresto posterior en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 13 al 15. Pero mire, ¿qué es lo que pasa? Pablo en medio de sus prisiones, míralo aquí arriba, le voy a señalar con el mouse, míralo, aquí, él escribe a Timoteo. Y él sabe que el juicio de él no está saliendo bien. Y le dice que por favor lo vaya a ver pronto. ¿Por qué le dice a Timoteo que vaya a verlo pronto? Timoteo estaba en Éfeso. Pablo tenía que encomendarle la tarea a Timoteo de sembrar iglesias. Ahí ya Pablo le está revelando a Timoteo qué tipo de llamado tiene. Y entonces es bien complejo. Y le habla en el capítulo 1 del segundo libro de Timoteo, del 1 al 2, y luego en el versículo 3. Y le dice que agradece a Dios por la vida de Loida y Eunice, su mamá y su abuelo, exactamente en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y en el capítulo 1, versículos del 6 al 18,
Dice, no te avergüences del Evangelio o de mis cadenas. Ven a verme pronto, por favor. Pablo había adquirido una estigmatización de parte de los mismos que estaban alrededor de él. Sobre todo habla de Figelo, y Hermógenes. ¿Y saben por qué? Porque Pablo había sido encarcelado. Y le dice a Timoteo, acepta tu llama. Y así encontramos muchos que se escandalizan cuando llega la hora de la prueba nuestra. Y cuando llega esa hora, entonces empiezan a hacer diversos tipos de cosas que tratan de quitar la veracidad del llamado que Dios nos ha hecho. Y encontramos que en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, versículos del 1 al 3, habla acerca de la gracia de Jesús, que es una fuente de poder para hacer cómo. Pablo habla, y véase bien el mouse. Pablo nos está hablando y compara el vivir en fe como un soldado, como un atleta, como aquel que labora el campo. El soldado busca agradar a su superior y sigue sus órdenes. El atleta se prepara. ¿Para qué? Para lograr su cometido, lograr alcanzar la estatuilla, la medalla. Y entonces, aquí es donde uno va a ver. Dios quiere que nosotros nos preparemos. Una como soldados, como guerreros, porque esta vida no es fácil y hay que enfrentarla. Pero debemos agradar a nuestro superior, que es Jesús. Como atletas, tienen su disciplina, se preparan, se forman, se forjan, y la estatuilla o la medalla que van a recibir o que vamos a recibir es Jesucristo. Mire cómo todo tiene una relación y está concatenado. Luego nos habla acerca de la labor de aquellos que trabajan, aquí está el mouse, segando el trigo. Dios nos está diciendo, sé que el trabajo es arduo, sé que seguir a Jesús es difícil, sé que no es fácil, sé que cuesta mucho, pero yo sabré recompensar tu fidelidad. Y entonces luego nos pone, Pablo, a Jesús, míralo aquí, nos pone a Jesús como el mejor ejemplo. A Jesús le costó la vida. Y hoy vamos a hablar de que a Pablo también le costó la vida y que él sufría prisiones a causa de Jesucristo. ¿Pero por qué sufría tantas prisiones? Mire, la escritura dice que lo que uno siembra, cosecha. Y escuche bien, Pablo, efectivamente, él persiguió a muchos cristianos. Él incluso tuvo las ropas de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Y es una cosa bien fuerte, bien poderosa. Entonces, recordemos, Pablo nos está diciendo, seguir a Jesús no es nada fácil, es bien difícil. Y la gente que no tiene las cosas claras y no está comprometido con algo mayor que sí mismo, se va a levantar a hablar mal, se va a levantar a tratar de dañarnos. Pero el Señor, a través de Pablo, nos dice, permanezcan fieles. Debemos permanecer fieles. ¿Es fácil? No. Hasta el mismo Pablo, mire la condición en medio de estos gráficos. Pablo estaba pasando por una situación bien tenaz. Y es necesario que nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos y permanecer perseverantes en el objeto mayor,
que es Jesucristo. Es por eso que llegamos a este punto. En el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, versículos del 11 al 13, Pablo, a través de un poema, describe la vida espiritual. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Dios promete, si tú me entregas tu vida, yo te doy mi vida. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Vuelvo y repito. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y escúcheme bien lo que tengo que decir. Dios dice, persevera y reinarás. Anteriormente vimos, si morimos, viviremos. Luego Dios nos dice, si lo negamos, Él también nos negará. Recordemos que Jesús dijo, si te avergüenzas delante de los hombres, de mí, yo me avergonzaré de ti delante de los ángeles y de mi Padre. Si somos infieles, Él permanece fiel. Nada va a hacer que Dios cambie su naturaleza. Dios es fiel por naturaleza. Pues Él no se puede negar a sí mismo. Mire cómo es eso. Y por eso Jesús entiende esta situación y dice, yo estoy contigo. Luego pasamos a esta mitad, donde empezamos a ver el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. En el versículo 14. Y luego en el capítulo 4, el versículo 5. Y mira qué nos dice. Dice que hay que enfrentar a los falsos maestros, a los corruptos. Y entonces Pablo encuentra que estos falsos maestros le encantaron a aquellas mujeres adineradas de la época. ¿Por qué no con las mujeres pobres? ¿Qué hay de malo en tener dinero? El problema es que estas mujeres querían hacer su voluntad y no la de Dios. Y así nos encontramos. Puede ser mujer u hombre, anciano o anciana, niño o niño. Encontramos gente voluntariosa, que no está dispuesta a morir a sí mismo y que lo único que quiere hacer daño. Y entonces estos falsos maestros empezaban a hablar acerca de que la resurrección ya tuvo lugar. Lo encontramos en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, versículo 18. Cuando hablamos de que estos predicaban semejante falsa doctrina, hablamos de que estaban rechazando la obra de Jesús. De que estos rechazaban y hacía parte de una filosofía griega de la resurrección corporal. Que estaban distorsionando la teología que Pablo les había enseñado acerca de la resurrección y que la resurrección empieza desde ahora. Ellos han abandonado la esperanza de la resurrección y de la vida eterna y de la nueva creación. ¿Por qué? Porque si usted no se prepara para la vida eterna y en este momento usted dice, yo ya fui redimido, y entonces usted simple y llanamente se descuida espiritualmente. Y así encontramos en varias cartas que estos no eran los únicos. Habían algunos que eran judaizantes. Y escúchame bien, y estos judaizantes empezaban a exigir
unas obras que Dios jamás pidió. Y entonces, ¿hablaban acerca de qué? Hablaban de que usted tenía que circuncidarse el prepucio de su pene, pero no hablaban acerca de circuncidar el corazón. Una cosa es seguir a Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de las Escrituras. Y otra cosa es seguir mandamientos de hombres. Y es aquí donde usted tiene que revisar qué es lo que está siguiendo. Si está siguiendo la palabra de Dios, que es pura y santa, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, o simplemente está siguiendo mandamientos de hombres. Y encontramos varios tipos de mandamientos de hombre. En la época de Jesús, cuando Jesús vino, encontramos de que los fariseos exigían que tenían que lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les dijo, pero vengan, o sea, si mis discípulos no se lavan las manos antes de comer, lo que entra a la boca sale a la letrina. Más lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Significando que lo que nosotros teníamos que cuidar era nuestro propio corazón. Y siempre lo dice el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra cosa que también Dios pedía, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos, o sea, por la palabra. Y entonces encontramos que Dios nos llama y nos exhorta a un cuidado espiritual, personal e interno. Que Dios no quería apariencias. Y habló acerca del samaritano, aquel hombre que ayuda a otro que era judío y que había sido asaltado, que había sido dañado físicamente, al punto que se podía morir. Y por ese camino pasaron sacerdotes, pasaron gente supuestamente de fe, nunca le ayudaron. Mas aquel samaritano, que en ese tiempo los samaritanos eran considerados, que Dios me perdone, pero era literal, como perros, a nivel de fe. Este hombre le ayudó e hizo una buena obra. Entonces mire cómo es todo esto. A Dios nadie le va a aparentar. Dios nos conoce. Entonces, Pablo dice, enfócate en la historia y el mensaje central de las Escrituras. ¿Y cuál era este? Preste la atención. Estas Escrituras son capaces de darte sabiduría que lleva a la salvación a través de la fe en Jesús el Mesías. Escuchemos bien. Les voy a señalar aquí con el mouse. Nos resalta 3 palabras: sabiduría, salvación, fe. Vamos a explicar esto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es un espíritu de Dios. Lo describe en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y lo describe en Apocalipsis capítulo 6. Perdón, capítulo 5, versículo 6. Donde dice que ve al cordero inmolado. Un cordero con 7 ojos y 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios derramados sobre la tierra. Y en Isaías capítulo 11, versículo 2, menciona los nombres de esos espíritus. Y entonces empieza a hablar acerca del espíritu de Jehová, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de fortaleza, y así sucesivamente. Y estos fueron las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios sobre Jesucristo. Y entonces nos dice que las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, son capaces de darnos sabiduría. Y entonces cuando usted es influenciado por el espíritu de temor de Jehová,
va a ser de que usted viva en santidad. No porque su pastor lo está viendo, no porque lo está viendo la gente, no, sino porque usted le teme a Dios. El temor a Dios no es miedo, es respeto, que es muy diferente. Y entonces hay gente que vive en temores. Y eso es lo que yo quiero que tengamos en cuenta. Nosotros debemos tener claridad en todo esto. Porque hay gente que trata de tergiversar la verdad. Y entonces pone mandamientos, como por ejemplo, no puedes utilizar un jean porque te condenas. Si te maquillas, te condenas. Si tomas café, te condenas. Y así sucesivamente. La palabra nos da sabiduría que nos va a llevar a la salvación. ¿La salvación de qué? Del pecado. Dios nos quiere salvar de la muerte eterna y la muerte eterna solo alcanza a la gente si la gente vive en pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. En Cristo Jesús no hay condenación, sino salvación y redención. Y entonces dice, y es a través de la fe. Usted puede tener fe en lo que quiera. Si hablamos de santeros, paleros, ellos tienen sus santos, sus piedras y demás, los adoran. Si hablamos de brujos y demás, ellos tienen sus deidades. Si vamos a hablar acerca de la cultura griega, ellos tenían a los dioses del Olimpo, está Zeus, está también su esposa, y encontramos diversos tipos de dioses. Hoy hablamos de Hércules, hablamos de diferentes tipos de deidades, incluso acerca de Hades, que era el dios de la muerte, y del Kraken, que era su hijo. También hablamos que el Kraken era un monstruo marino, y también hablamos de que habían seres mitológicos, como por ejemplo los cíclopes, a quienes se les atribuía que eran los hijos de Neptuno, o sea, del dios del mar. ¿Sí ven? Entonces, todo eso cultural que se plasmó literariamente tiene un trasfondo espiritual. Pero como la gente no se cultiva, la gente no busca leer libros, las estadísticas a nivel de lectura de libro, sobre todo en Colombia, son abrumadoras. Terrible. La gente simplemente vive en una vanidad, viendo, perdón la expresión, bobadas, por no decir otra palabra, bobadas que le ponen en el televisor, el desafío, vanidades de vanidades y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice que la palabra es útil para enseñarnos, reprendernos. La gente, le voy a decir esto, dentro de mi práctica pastoral, y sé que a muchos, si no a todos los pastores, nos ha sucedido esto, que la gente no quiere ser reprendida. La gente solo quiere escuchar mensajes motivacionales, mensajes que vengan con un lenguaje retórico, que busca mover tus emociones, busca emocionarte para que hagas lo que el predicador quiere que tú hagas. Mas no te lleva a confrontarte a ti mismo. Si no estás escuchando una palabra que te lleve a confrontarte a ti mismo, tu forma de vivir, tu manera de ser y demás, apague y vámonos. Tienes una fe que no salva. ¿Por qué? Porque te están enseñando mal. Porque lo único que están buscando es motivarte.
En cambio, mira todo lo que le tocó pasar a Pablo. Cárceles, mejor dicho, persecuciones, que hablaran mal de él, que lo dejaran solo. Una cuestión difícil. Dice que la escritura, o sea, la palabra de Dios, nos instruye en justicia. ¿Qué es la justicia? Permanecer en la fe. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí, en mis palabras, en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces encontramos que vivimos un cristianismo totalmente diferente. Y aquellos que están pasando pruebas y demás, ojo, pruebas, no disciplinas, pruebas. Recordemos, la prueba es, a causa de obedecer a Dios, se me levanta el diablo con todo su furor, con todas las situaciones en contra, para que yo desobedezca a Dios. Pero si sigo permaneciendo en Jesús, el Señor me dará la victoria. La disciplina es simplemente, se cometieron errores, pequé y hoy estoy viviendo mi consecuencia. ¿Ya? Entonces mira, para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien. Eso está en el capítulo 3, versículos del 15 al 17 de el libro de Segunda de Timoteo. Mira, y ese es el propósito de las Escrituras. Todos los libros de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la naturaleza de la Escritura, el Espíritu de Dios guió a hombres, los inspiró. ¿Para qué? Para que pudieran plasmar esas palabras, para que hoy en día, usted y yo, y a lo largo de la historia de la raza humana, esas escrituras sirvieron para redarguir, para edificar, para convertir a gente mala al Evangelio, convertirlos a Jesús. Yo he tenido la oportunidad de conocer a alguien que eh, él fue soldado del ejército, pero era boina roja, o sea, fuerzas especiales. Hizo muchas cosas, de las cuales no se enorgullece, y le tocó ver muchas cosas. Y él describe que se convirtió a Jesús una vez que tuvieron que ir a enfrentar a la guerrilla en el tiempo que presidía Álvaro Uribe. Y cuando hablamos de comandos, son grupos de 30 que los tiran contra 300, 3000 guerrilleros. Donde está más cruda la guerra, ahí los tiran. Y estos hombres, sus manos, sus dedos son armas, sus pies, todo. Esta gente es durísima para el combate. Y dice que el premio de los guerrilleros, el mayor triunfo, era tener las boinas rojas. A ellos les enseñaron a caminar despacio. Cuando usted se da cuenta, le mataron a los perros y luego siguen con usted. A los perros para que no avisen y luego siguen con usted para culminar el trabajo. Por eso también la guerrilla tiene los pisas suaves, que son a ese estilo. Entonces, mire, dice que estaba así y capturaron a sus compañeros y los empezaron a masacrar, a torturar. Que dice que fue horrible. Una escena terrible. Y él se hizo el muerto. Y él viendo cómo les sacaban los ojos, cómo les cortaban la lengua, las orejas, los dedos, cómo los mutilaban vivos. O sea, no quiero seguir porque puede ser muy traumático para la gente. ¿Y saben qué pasó?
que él dice que él se hizo el muerto, se untó de la sangre de sus compañeros y se puso a orar. Y tuvo una visión. Y vio cómo Jesús lo envolvía a él y lo protegía. Fue el único que salió vivo de allá. De ahí no quiso saber nada de la milicia, no quiso saber nada de guerras. Y pasó de ser un tipo tan violento a ser un tipo tan pacífico. Es impresionante. Y solo esos cambios los puede hacer el Señor. Continuemos. Por eso es que dice las Escrituras, nos transforman. Y este hombre, ustedes vieran, siempre habla de Dios Padre, Jehová, de Jesús, su Hijo, y el Espíritu Santo. Y lo que vio él, le aseguro que jamás usted hubiese querido ver. Continuemos, mira, en el capítulo 4, versículo 6, hasta el versículo 22, nos habla de una conclusión. Y entonces empieza a decir Pablo, el tiempo de mi partida está cerca. Ven antes del invierno. Y entonces Dios nos va hablando de toda esta situación. Cuando uno vive las cosas, la comunión en Cristo nos lleva a conocer cómo va a ser el panorama de nuestras vidas. Y nos lleva a conocer realmente qué es lo que va a acontecer. Lo que yo les decía, yo metí un proyecto a una ONG y me dieron muy buenas noticias, que les gustó a todos. Pero ese proyecto es fruto, y es un proyecto en inclusión, porque soy especialista en eso, es fruto de mi comunión con Dios y de lo que Dios me venía hablando. Me dijo, haz un proyecto en inclusión. Y así sucesivamente Dios fue hablándome, y ese proyecto está bien elaborado, y ya lo verán materializarse. Entonces mire cómo es Dios de tremendo. Así también Pablo sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado. Y entonces le dice, mi tiempo está cerca, ven a verme, le dice a Timoteo. Tráeme mi abrigo, que está poniéndose frío. En una cárcel, tener la capacidad de poder escribir epístolas que nos iban a edificar aún en nuestros tiempos. Y le dice, tráeme mis pergaminos y otros documentos. Y le dice, cuídate de Alejandro. ¿Por qué? Porque era precisamente el que tenía que ver, el que tenía la culpa de que Pablo estuviese en la prisión. Lo entregó. Y así vamos a encontrar gente que te va a entregar en las manos del enemigo por hacerte daño, porque no tenían fe. Y miren lo que dice al final. Acá abajo, miren. Casi todos me han abandonado, excepto Jesús, que está conmigo. Y eso es lo que debemos llevar a la gente. Tu comunión no debe ser con un pastor, no debe ser con una iglesia. Tu comunión debe ser con Jesucristo, el autor y el consumador de tu fe. Y ahí es donde nosotros debemos tener esa claridad. ¿Listo? Continuemos. Mira, vamos a hablar de deshonra y la honra. Los judíos manejaron mucho esto. Pero quiero que nos centremos exactamente en Jesucristo, nuestro autor y consumador de la fe. La deshonra que recibió Jesús era la más fuerte. Morir en un madero significaba ser maldito por Dios. Jesús se hizo maldición. Jesús aceptó la voluntad de Dios. Mírelo ahí, colgado, crucificado, desangrándose. Su sangre lavó el madero, simbolizando espiritualmente
de que Jesús, con su sangre, nos limpió del pecado. Por eso cuando lo vio aquel hombre creyente, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo iba a quitar? Con su sangre, con su muerte. Mire cómo está de tremendo y de poderoso. Y arriba le pusieron una insignia burlesca, INRI, el rey de los judíos. La corona de espinas que lo atormentaba. Todo hablaba de que aquel rey se estaba sacrificando por su pueblo. Pero la gente no lo entendió. Ya estaba escrito. Y aquellos que se supone que tenían que guiar a la gente, lo único que hicieron fue guiar al pueblo de Dios a pedir a Barrabás y no a Jesús. Aún Barrabás, su nombre, tiene un significado. Pero se lo dejo de tarea. Busque qué significa el nombre de Barrabás. Mire cómo es esto. Jesús siendo atormentado, pasando la prueba, pasando la dificultad, pasando todo, permaneció fiel hasta la muerte, porque Dios es fiel. La deshonra es o viene a raíz de qué? A raíz de cosas malas que has hecho. Pero el mismo Poncio Pilato dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Lo deshonraron públicamente. Pero entonces vamos a la imagen de la derecha. Jesús, por cuanto no tuvo su vida como algo que guardar, Dios lo honra y le quita la deshonra. Y cuando Dios lo resucita de entre los muertos, lo empieza a honrar y le da nombre sobre todo nombre. No hay demonio, no hay persona, no hay nada ni nadie que tenga nombre mayor al de Jesús, solamente el Padre. Y entonces el Padre le dice, como no te negaste a darme todo lo que yo te pedí, ahora yo te doy mi nombre y te entrego toda la autoridad, todo el poder. No se hará nada sin tu consentimiento. Lo que tú determines, así será, porque tú eres mi hijo. Y entonces, cuando Jesús entra al cielo, por su sangre, venció a principados, potestades, gobernantes, huestes, querubines, arcángeles, serafines caídos, demonios, que son ángeles que se levantaron contra Dios. Jesús los venció en la cruz del Calvario. Y entonces Jesús entra y su sangre nos limpia. Y entonces cuando el Padre nos ve a nosotros y ve la sangre del Cordero, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo crucificado y dice, entren, bienvenidos a casa. Por eso Jesús es el único intercesor entre Dios el Padre y nosotros los hombres, nuestro querido sumo sacerdote. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Continuamos. Mira, entiende esto. Mira a este niño y mira la imagen del espejo. Cómo te veas será tu futuro. Dios te quiere dar una identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Mira cómo está físicamente el niño, pero mira cómo se ve. De ti depende. Si le crees a Dios, Dios te llevará a ese gran futuro que te tiene. Pero el diablo, ¿qué quiere? Veamos, pasemos a la imagen de la derecha. Satanás quiere tenerte en la carne para que no le hagas daño. Y entonces aquí encontramos esta imagen y dice, el diario de un estoico. Dales pan y circo y nunca se rebelarán. Si el diablo dice, te doy carne, placeres, ¿quieres adulterar? Adultera. ¿Quieres fornicar? Fornica.
¿Quieres vivir en vanidad? Sé vanidoso, sé vanidoso. ¿Quieres seguir con esa lengua de víbora? Hágalo, no hay ningún problema. Mientras yo te dé eso, tú no te vas a poder convertir a Dios. Y entonces, yo podré hacer contigo lo que yo quiera. Te doy pan y te doy circo. Si ves, en la actualidad, todo el mundo está alrededor de puras vanidades. Ese sería el circo. En el tiempo del generalísimo Franco, en la Guerra Civil de España, crearon el fútbol. ¿Para qué? Para que la gente no se levantara en contra de este general a causa de las barbaries que estaba haciendo. Y pan, desde que le den comida, no hay ningún problema. Entonces, el diablo tiene a la gente envuelto en vanidades, y le voy a mencionar esa otra vanidad. Mire cómo es la forma de trabajar del enemigo. En este tiempo digital, todo el mundo está conectado, pero al mismo tiempo que estamos totalmente conectados, estamos solos, porque te conecta a un aparato, a un mundo cibernético, pero no puedes mantener una conversación con los tuyos que están físicamente en el mundo real. Entonces, mantiene eso y te mantiene en el pecado. Ah, que te quieres tatuar, tatúate. ¿Que quieres decidir acostarte con Raimundo y todo el mundo? Hágalo. ¿Que quieres seguir diciendo malas palabras? ¿Que quieres seguir en depresiones y demás? Hágalo. Te tiene haciendo su voluntad. Continuamos. La función de los falsos profetas y maestros, que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y también nos habla el libro de Judas, el capítulo 1, debería revisarlo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Nos está hablando de que las características de ellos es falsas doctrinas, como la de la prosperidad, como que si eres cristiano no te puede dar una gripa, porque entonces Dios ya no está contigo. Mentiras. Mire a Pablo, le tocó cárceles, le tocó durísimo. Y 2, ávaros. Aman tu plata y van a hacer todo lo que puedan hacer por quitarte tu dinero. Dinero que te ha costado conseguirlo para vivir bien. Ellos se van a alimentar porque el Dios de ellos es su propio vientre y ellos se van a alimentar a costillas tuyas. Por eso, al que vea a usted muy afanado por el dinero y tratando siempre de negar a Jesús y hablándote de que Jesús ya murió por tus pecados pasados, presentes y futuros y que tú no tienes que hacer nada, huye del tal. Aquel que se diga profeta y ni siquiera es capaz de sujetarse a sus autoridades, huye del tal. Aquel que se diga que es maestro, exige que todos se le sujeten, pero nunca obedece la palabra de Dios, huye. Es un falso maestro, es un falso profeta. A los tales, hazlos a un lado, porque no te conviene. Por eso les invito, vamos ahora. Papito Dios, en esta mañana te bendecimos, te exaltamos. Gracias por esta palabra. Y que nos quede claro, Señor, que aunque estemos pasando prisiones, que aunque estemos pasando situaciones difíciles, tú estás con nosotros como estuviste con el apóstol Pablo. Y que nos dices, sigan fieles, tranquilos. Esto es momentáneo. Yo te voy a sacar de esto. No temas.
No te desvíes, no te dejes llevar por falsas doctrinas, no te dejes llevar por gente que lo único que busca es hacer daño. Gente que con sus hechos demuestra que hay avaricia, que hay amor por el dinero y no por las almas, que hay afán por el ego y no por conocerme, por reconocerme y por vivir conforme a mi palabra. Por eso hoy te pido, Señor, saca a la luz a los falsos maestros, a los falsos profetas, saca a esos lobos que quieren dañar a las ovejas, que están disfrazados de ovejas, Señor. Repréndelos duramente, Señor, y tráenos, Señor, a nosotros el espíritu de temor de Jehová, y permítenos conocer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.